El libro octavo referente a la justicia digital empieza con el artículo 933 que da pie al capítulo primero de las exposiciones generales. En este se expone que todo lo establecido en el código podrá llevarse a cabo en un procedimiento en línea completamente gratuito y la autoridad jurisdiccional tendrá la responsabilidad de impartir justicia de la mejor manera que pueda. En el artículo 934 se establecen los principios a través de los cuales se impartirá esta justicia digital, que son el de elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación, neutralidad tecnológica y seguridad de la información. Posteriormente se ahondan en estos principios, como en el artículo 935 que habla del principio de elegibilidad, el cual establece que el llevarlo en línea va a ser elección de la persona. Una autoridad jurisdiccional puede sugerirlo a las partes o se puede mostrar ese interés en el escrito inicial de la demanda, pero al final es una elección. En el artículo 936 se habla del principio de equivalencia funcional o no discriminación, en el que se habla de que no se le puede restar validez a las pruebas por el hecho de ser firmas, pruebas o documentos electrónicos o virtuales. Y además se establecen como los supuestos a través de los cuales puede suceder esto. En el artículo 937 se habla del principio de neutralidad tecnológica, el cual establece que no se preferirá el uso de ciertas tecnologías sobre otras, sin que esto limite el que se usen los sistemas autorizados de justicia digital. En el artículo 938 se finalizan las disposiciones generales y se habla acerca de cómo la justicia digital son herramientas adicionales, progresivas y optativas que siempre se deben usar a favor de los derechos humanos y que no deben ser interpretadas de manera restrictiva. Después, en el artículo 939, se empieza la sección relacionada con la integración en expediente judicial, el cual habla justamente de la integración del expediente judicial, el cual tendrá que apegarse al Código Nacional y a los lineamientos correspondientes. Asimismo, se habla de ciertos requerimientos que se pueden llegar a ocupar, como una firma electrónica avanzada o un acta de diligencia. El artículo 940 habla de la responsabilidad de la autoridad jurisdiccional de hacer todos los actos necesarios para poder concentrar todos los actos procesales en un mismo expediente digital, ya sean audiencias, diligencias, promociones u otras constancias de procedimiento en línea. Sección, la integración del expediente judicial, comenzando por el artículo 441, menciona que los expedientes electrónicos se deben integrar simultáneamente con el expediente físico a menos a que se dictamine lo contrario, y ya que este es un reflejo de la modalidad física, además de los requisitos, se debe realizar la certificación de coincidencia entre ellos. El artículo 942 después nos menciona que todo procedimiento en línea, los anexos deben ir adjuntos y el juzgador puede requerir la exhibición física del documento. El artículo 943 dice que el cotejo de documentos y demás entre expedientes físicos y electrónicos lo lleva a cabo la persona funcionaria judicial facultada para ello, para verificar coincidencia de contenidos y que la documentación recibida electrónicamente se imprima o aquella impresa se digitalice. Después, el artículo 944 dice que toda persona que intervenga en estos procedimientos en línea debe de cumplir con los lineamientos establecidos. El 945, aquellas personas funcionarias judiciales adscritas a las autoridades jurisdiccionales tienen acceso a los expedientes que se relacionen con el ejercicio de sus atribuciones mediante una clave de acceso o su firma electrónica y pueden agregar constancias y resoluciones judiciales. El artículo 943, la información sobre los expedientes electrónicos se preservará de conformidad con las disposiciones correspondientes. El artículo 947 dice que cualquier promoción, documentación o actuación que se ingrese a un expediente electrónico debe ser suscrita y autenticada con firma electrónica. Y finalmente el 948, toda diligencia, promoción, resolución o actuación física que se autentique con firma autógrafa se debe digitalizar y se incorpora al expediente para poder garantizar una integridad, correcta conservación y disponibilidad. Y para esto la autoridad jurisdiccional seguirá las reglas establecidas o por la norma oficial mexicana que regula las actividades o las emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal que corresponda. Ya que estamos hablando de esto de la digitalización y el uso de la firma electrónica, el artículo 949 establece que las actuaciones judiciales en un mensaje de datos o en un documento electrónico con una firma electrónica avanzada válida tienen el mismo valor probatorio que los documentos que tienen una firma autógrafa, que es la firma normal. Y esto para garantizar la integridad de los documentos electrónicos dentro de nuestro sistema judicial y para mejorar el acceso a la información y a la justicia. El artículo 950 menciona que para todos los procedimientos en línea se puede utilizar la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Y el siguiente artículo
El artículo 951 nos habla de la página de firmantes, la página donde suscriben las personas. Menciona que esta reemplaza el sello físico en los expedientes electrónicos, proporcionando así una forma segura de autenticar la autoría de los documentos y agilizar los procesos judiciales. Los siguientes artículos, 952, 53 y 54, elaboran en las notificaciones, los traslados por medios electrónicos y los acuses de recibo. Estos artículos elaboran también que todos estos documentos y actos se sujetan al Código de Procedimientos, a este código, y garantizan así, en todos ellos, la integridad de los mismos. Ahora, el capítulo segundo de este libro octavo se titula Del procedimiento en línea y de las audiencias virtuales. Su sección primera se enfoca en los procedimientos en línea y se basa en dos artículos, el 957 y 958. En estos artículos se establecen todas las disposiciones principales a las que van a estar sujetos todos los procedimientos en línea. Disposiciones que establecen los derechos de las partes dentro de los procedimientos en línea, los elementos que deben de tener las diligencias y las audiencias virtuales, tales como la fecha, la hora y todos los pasos que se deben realizar para que se pueda llevar a cabo la diligencia o la audiencia. También el cómo y el cuándo se deben de hacerse los testimonios, las declaraciones, los peritajes o el desahogo de cualquier información relevante al caso, junto con todas las preguntas hechas por las partes. También, por último, los fundamentos del acta mínima y los alcances de la sentencia en caso de que ésta dicte la inscripción de algún documento en alguna institución, autoridad o registro. Ahora, por el otro lado, en la sección segunda de este capítulo, que abarca de los artículos 959 al 963, tiene como tema principal las audiencias y las diligencias digitales. En los primeros artículos, el 959 y 960, se establecen las necesidades y los requerimientos necesarios que se deben de cumplir para poder llevar a cabo una audiencia en formato digital. Requerimientos como el tener acceso a una computadora o a un dispositivo con el que se pueda hacer videollamadas, contar con una conexión estable a Internet, señalar un correo electrónico con el que se puedan recibir las notificaciones por parte del órgano jurisdiccional e indicar el lugar en el que se ocupará durante las transmisiones. Y por último, en el resto de los artículos se estipula todo lo que se debe hacer en caso de presentar alguna falla técnica, también el cómo se llevarán a cabo los registros de las sesiones y las participaciones de cada una de las partes involucradas. Asimismo, los procedimientos que se deberán de llevar a cabo en caso de que se requiera la separación de las partes de la sesión principal y hacia dónde se van a ir en caso de que se necesite en algún momento de la audiencia. En los presentes artículos, específicamente entre el 965 y 967, se establecen las características con las que debe de gozar los sistemas de justicia digital y los supuestos en casos de inviabilidad del cumplimiento o de los plazos establecidos derivados de caso fortuito, fuerza mayor, etc. Además de enfatizar que las fallas en el funcionamiento de la computadora o dispositivo en el que se conectan las partes no interrumpen los plazos establecidos en el código. Dichos artículos a los cuales me refiero se encuentran presentes en la pantalla. Por otra parte, a partir del artículo 968 al 973, se establecen los parámetros de seguridad que deben aplicarse para la información proporcionada por medios de justicia digital. Por ejemplo, en el artículo 968 se establece de manera expresa que la seguridad de la información es el principio consistente en que todo procedimiento en línea y que toda actuación y documentación que forme parte de los procedimientos en línea que se lleve a cabo protegiendo la información contra fines no autorizados. Además, en el resto de artículos se establece que la principal responsabilidad con la que cuentan las autoridades jurisdiccionales es la de proteger los documentos y comunicaciones emitidas a través de dicho sistema. Y finalmente, en los últimos dos artículos del libro se establecen las 9 acciones básicas que deben de adoptar la autoridad jurisdiccional en torno a la procuración de la seguridad de los expedientes, procedimientos y demás procesos en línea, como mantener respaldos seguros de toda la información contenida en los expedientes electrónicos, el uso de comunicaciones protegidas por algún mecanismo de seguridad como el cifrado, entre otros más. Y finalmente, por otra parte, en el artículo 973 se establece que toda información brindada en el proceso de justicia digital no podrá ser utilizada para fines indebidos o diferentes a los marcados en el procedimiento.